Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes, su amiga la doctora Eloísa Chavarría. Y pues como lo prometí, como lo anuncié, hoy vamos a continuar con el cuarto capítulo de lo que es la psicología y un curso de milagros. Eh, ya van 3 capítulos en los que he hecho el comparativo de lo que es un curso de milagros desde el punto de vista curativo principalmente y lo que es la psicoterapia, cómo se unen, cómo se entrelazan. Hay muchos puntos de unión entre estas dos tecnologías para ayudar. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de lo que son las características de los milagros, obviamente desde el punto de vista del curso de milagros, y lo que es la curación desde el punto de vista de la psicoterapia. Y vimos pues que hay un enorme parecido. En el curso de milagros, cada vez que alguien se cura a través de un milagro, así se le llama, que es un milagro. Y en la psicoterapia se le llama que es una toma de conciencia, sobre todo en la psicoterapia que yo manejo, que es psicoterapia Gestalt, cuando hay una curación, cuando hay una sanación, quiere decir que la persona tomó conciencia. Y en el curso de milagros, cuando hay igual una sanación, quiere decir que ocurrió un milagro. Porque milagro es el cambio de percepción, es el cambiar el punto de vista acerca de un asunto dado. Y en psicoterapia es entrar en conciencia, el darse cuenta. Y ambos pues significan lo mismo. Y para esta comparación estoy yéndome a los 50 principios de los milagros que menciona el curso de milagros. Y ahí voy platicándote cuáles son las concordancias entre la psicoterapia y cuáles son y el curso de milagros. Pero platícame, escríbeme en el chat si tú has estado en terapia, en psicoterapia, y si conoces el curso de milagros, o si no has estado en psicoterapia pero sí conoces el curso de milagros, o si solamente has estado en psicoterapia y no conoces el curso de milagros, o si conoces ambos, eso sería más interesante. La idea es que tú te quedes con toda la idea, perdón, la redundancia, que te quedes con toda la información de cómo te puede ayudar, sea el curso de milagros o sea la psicoterapia, y mucho más ayuda si abordas los dos. Entonces, pues la vez pasada nos quedamos en el principio número 20, ahorita estamos con los 50 principios de los milagros. Y vamos al 21 entonces. Dice, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Mira, el concepto del perdón es un tema central en el curso de milagros. Y te das cuenta que en un evento o en una relación en la que te sentiste muy herida, entonces lo que vendría de forma natural para sanar sería el perdón. Y en la psicoterapia lo mismo. Si estoy tratando a alguien que está muy herido, muy herida en una relación, por algo que ocurrió, esa herida va a sanar a través del perdón principalmente. Entonces, esto es de lo que nos está hablando aquí. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Una vez que ocurre el perdón, ocurre el milagro, pero no es el perdón del ego. El perdón del ego es, yo te perdono porque soy muy buena. Y el perdón del Espíritu Santo es darse cuenta que no hay nada que perdonar, que no hubo tal ofensa. ¿Por qué? Porque es algo que yo esperaba y que no ocurrió. O es algo que
yo había forjado aquí en mi mente que ocurriera de cual o tal manera, y cuando no ocurre es cuando yo me siento profundamente herida. Entonces, por eso dice, los milagros son expresiones naturales de perdón, pero del perdón que viene del Espíritu Santo. O sea, ya veíamos que el Espíritu Santo es la mente recta, es la mente sabia, es la mente que sí sabe. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Si aceptamos que Dios ya nos perdonó, o que Dios ya perdonó a aquel que me hirió a mí, entonces puedo extenderlo, puedo perdonar más bien. Eso es extendérselo a los demás. Dios ya perdonó, porque para Dios no hay ofensa. O algo bien importante con respecto al perdón es que somos invulnerables. Este es un concepto también central del curso de milagros, que nada nos puede dañar, que somos invulnerables, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, de quien nos creó. Y a Dios se le puede ofender, a Dios se le puede ultrajar, a Dios se le puede humillar, a Dios se le puede abandonar. No. O si se le abandona, él jamás se va a sentir ofendido por ello. Va a estar siempre con los brazos abiertos para recibirnos de regreso. Así fuimos hechos por él. ¿Por qué no ejercemos eso? Porque nos hemos separado de él. Ahí viene todo el problema, ahí viene todo el meollo. Al separarnos de Dios, de lo que Dios es, y olvidarnos que somos como él, entonces perdemos la conciencia de que nada nos puede dañar. Cuando recuperamos esa conciencia, entonces es que nos sanamos y perdonamos. ¿Sí? También es parte del perdón que viene del Espíritu Santo, esta conciencia de saber que somos invulnerables. Desde luego la psicología no llega hasta allá, ¿eh? La psicología no es espiritualidad, es ciencia. La psicología no sabe o no reconoce el concepto de que somos invulnerables. La espiritualidad sí. Y el curso de milagros es espiritualidad. Luego, número 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Bueno, aquí hay dos conceptos bien importantes. El primero, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. O sea, nos da miedo el milagro porque creemos que todo va a salir a flote. Y es verdad. O sea, todo lo que yo había pensado o creído va a salir a la luz. Igual que en la psicoterapia. Para sanar tenemos que abrirnos de capa y sacar todo. Y eso nos atemoriza mucho. Por eso dan miedo. Y crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. O sea, creo que si no saco a flote todo lo que traigo dentro, que lo oculto ante el mundo, que nadie lo puede ver y que incluso yo no lo puedo ver, no va a existir. Sin embargo, lo que es, lo asumas o no. Si yo tengo una culpa por algo que hice y la oculto, y se lo oculto a mi terapeuta y se lo oculto al mundo y la oculto a mí mismo o a mí misma, no quiere decir que por eso ya no hay culpa. Sin embargo, da mucho miedo sacarlo y enfrentarlo y saber que ahí traigo una culpa. Y entonces de esto nos habla el principio número 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. O sea, si lo oculto, es como si no existiera. ¿Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Lo que no puedes ver, lo que no puedes escuchar, no existe.
esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. O sea, si yo me quedo calladita y no hablo de mi culpa, en este caso para seguir el ejemplo, entonces niego la visión de curación, que aquí le llaman la visión espiritual. No creo que por hablarlo, por decirlo, por sacarlo a la luz, me voy a curar. Y es el primer paso. Asumir que hay algo que me duele, que está ahí oculto, que no lo quiero sacar. Entonces, si lo asumo, es el principio de la curación. Pero aquí el principio número 22 nos dice que los milagros nos dan miedo porque creemos, o la curación nos da miedo desde el punto de vista de la psicoterapia, porque creemos que ocultando eso que no es como si no existiera. Y es craso error. No vamos a sanar. No por negarlo se va a acabar el problema. De eso nos está hablando el principio número 22. El número 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Bueno, aquí nos está diciendo que los milagros, alias la curación en psicología, reorganizan la percepción. O sea, todo cae en su justo nivel. Para tomar el ejemplo anterior, si yo me siento culpable, entonces va a salir a la luz, tanto en el milagro como en la psicoterapia, si realmente soy culpable. Y lo más probable es que salga que no soy culpable, que es una interpretación de mi mente únicamente, que nadie me culpa, que nadie tiene el dedo acusador ahí, sobre todo Dios, que es el juicio que más nos preocupa. Quieras o no, el juicio de Dios es el que más nos impacta, porque allá muy oculto en nuestro inconsciente pensamos que Dios castiga, y Dios no castiga. Para nada. Esto es la gran liberación que trae el curso de milagros. El decirnos que para nada Dios castiga, que para Dios no hay culpa, porque Dios tiene un pensamiento tan poderoso que si asume la culpa, que si asume la enfermedad, que si asume el mal, lo hace realidad. Y Él lo sabe. Y entonces por eso para Él no existe ni el mal, ni la culpa, ni la enfermedad, ni nada de esto. Por lo tanto no hay castigo. Quien castiga es a nivel humano. Y eso no tiene por qué dañarnos internamente. El peor castigo para un ser humano es el de Dios y el de uno mismo. Pero el milagro y la psicoterapia tienen como objetivo de que te des cuenta que no eres culpable de nada, que no eres merecedor ni a castigo de Dios, porque Dios no castiga, ni a castigo de ti misma o de ti mismo, porque una vez que te das cuenta que ocurre el milagro, entonces ahí te das cuenta que no hay culpa. De eso nos está hablando el principio número 22. El principio número 23 de los milagros nos dice: los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Este es el que estábamos hablando. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Aparte de lo que te acabo de expresar con respecto a poner las cosas en su lugar, también la confusión de niveles se refiere a que creemos que el cuerpo, por ejemplo, enferma por sí mismo y que el cuerpo se cura por sí mismo. Y no, la confusión está en que no es el cuerpo que enferma por sí mismo, no es el cuerpo que se cura por sí mismo, es la mente. Tanto la enfermedad como la curación está en la mente. Y ahí sí que hay una conjunción muy poderosa entre el curso de milagros y la psicología. La psicología trata la mente, sana la mente. Ahí es donde está la curación.
y se va a reflejar en el cuerpo. Yo he tenido muchísimas pacientes que después de una buena terapia y de sanar a través de la psicoterapia, se sanan físicamente, incluso adelgazan muchísimo. Y es por eso, porque sanaron la mente y por lo tanto sanan el cuerpo. Lo mismo dice el curso de milagros. En el momento que en la mente ocurra la corrección del error, que ese es el milagro, entonces el cuerpo va a ser sanado y no es al revés. Por lo tanto, esa es la confusión de niveles. Principio número 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. ¡Wow! Quizá estés pensando, ¿cómo que yo puedo sanar a la gente y puedo incluso resucitarla? Así es, esto es lo que está diciendo. Todos estamos hechos a imagen y semejanza, te lo vuelvo a repetir, de nuestro Creador. Y claro que nuestro Creador puede sanar y que claro que puede resucitar muertos. Jesús nos lo modeló. Y aquí estoy leyendo todos los jueves un libro precioso que se llama Las 9 caras de Cristo. Y ahí, en uno de los capítulos, leí cómo Jesús a los 12 años hace la resurrección, su primera resurrección hacia otra persona, que fue su primo, Juan el Bautista, y cómo fue guiado por José, que ya tenía amplia experiencia en resucitar a los muertos, y cómo lo fue guiando. Ahí, en ese capítulo, nos dan los pasos exactos de cómo Jesús resucitaba muertos. Casi como paso 1, paso 2, paso 3. Y esto quiere decir que nosotros, con el debido entrenamiento, lo podemos hacer. De hecho, hoy, actualmente, en Rusia, ya hay una persona que se llama Grigori Grabovoi, que está resucitando muertos. Y es un ser humano, igual que tú y yo. Si se tiene la preparación, el proceso y el conocimiento, claro que se puede hacer. Por eso dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Así como lo creamos, lo fabricamos, lo podemos deshacer. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Todo lo demás no es real. Claro que no es fácil porque en el mundo que estamos viviendo es el mundo de la muerte, la enfermedad, el sufrimiento. ¿Y cuánto tiempo llevamos ahí? Años. Y desde las edades más tiernas, desde la niñez, aprendimos todo lo contrario a esto. Por lo tanto, no es fácil salirse de esa realidad, pero no es imposible. Ayer di aquí también un live en el que te decía que están los 3 caminos para llegar a todo esto, que es primero que nada la meditación, luego la oración y luego el conocimiento. Si realmente nos volvemos asiduos a estas 3 disciplinas, vamos a lograr hacer esto. Claro que sí, en la medida que lo tomemos con toda la intención y con toda la dedicación, nos vamos a poder sanar, nos vamos a poder rejuvenecer y nos vamos a poder volver inmortales. Y lo mismo podemos hacer con otras personas de ese tamaño. Esto lo está diciendo el libro, no lo digo yo. Y no solo lo dice este libro, también en ese libro que estoy leyendo incluso te dicen los pasos. ¿Ok?
en las 9 caras de Cristo. Mañana lo sigo leyendo. Principio número 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. La expiación para el curso de milagros es la corrección del error. Entonces, traduciendo la palabra expiación a corrección del error, quedaría: los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar, o sea, corregir el error, significa deshacer el error. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. O sea, deshacer el error del miedo es un aspecto esencial del poder corrector de los milagros. Principio número 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el mía. Recuerda que es Jesús quien está hablando. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Así es. Un milagro, todos tenemos la capacidad de hacer milagros, como te lo he estado diciendo, y esto es una bendición de Dios. Y todos nosotros, toda la filiación, ya también te he explicado lo que es la filiación, que es toda la humanidad, y arriba de nosotros el Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre. Esa es toda la filiación. Por eso dice Jesús: todos mis hermanos, por mediación mía, tienen lo que dijo antes, tienen los milagros a la mano. Perdonar es el privilegio de los perdonados. O sea, si yo perdono, quiere decir que yo ya fui perdonado por mí y por Dios, aunque Dios no tiene nada que perdonar. Pero perdonar desde el punto de vista del Espíritu Santo, o sea, de la mente recta, quiere decir reconocer, otra vez te lo repito, que no hay nada que perdonar. Y en ese momento que nos damos cuenta que el verdadero perdón es reconocer que no hay nada que perdonar, tenemos el privilegio de perdonar, porque ya nos perdonamos. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Ok. Aquí lo ligo, te lo voy a ligar mucho con la psicología, con la psicoterapia, porque la psicoterapia habla del darse cuenta, de entrar en conciencia, y eso es revelación. Y aquí nos habla de revelación. Por eso dice, los milagros son un modo de liberarse del miedo, claro, ya que entras en conciencia, el miedo se va. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros, el cambio de percepción, que quiere decir la palabra milagro, es el medio para llegar a la toma de conciencia, al darse cuenta, a la sanación. Ese es el fin de los milagros. 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Qué bonito. Cada vez que hacemos un milagro, yo como psicoterapeuta te puedo decir que los milagros ocurren en mi consultorio constantemente, que es la sanación de mis pacientes, que es que mis pacientes lleguen a la conciencia, que se den cuenta y que por lo tanto sanen. Y entonces, ahí alabo a Dios. De verdad que ahí me siento más unida con mi Creador que nunca, porque estoy viendo en vivo y a todo color la bendición de poder obrar milagros. Y estoy viendo el milagro ya realizado en mi hermano, que es mi paciente. Y ahí me siento
en unión perfecta con mi Creador. No sabes la dicha, la alegría, la sensación de plenitud que a mí me ocurre cuando eso pasa. Y desde luego a quien ha recibido el milagro. Se van transformadas, porque mi especialidad son las mujeres. Sobre todo mujeres con problemas de pareja. Cuando se van liberadas de todo el dolor que traían en un principio, que se dan cuenta que se estaban ahogando en un vaso de agua, ese es el milagro. Y en ese momento no me cambio por nadie. Y ahí alabo a Dios enormemente. Ok. Lo alaban al honrar a sus creaciones. Honro a mi hermano, a mi hermana cuando la doy de alta, afirmando así la perfección de las mismas. O sea, sé que ella es perfecta, que yo soy perfecta, que todos somos perfectos. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo. Definitivamente yo curo la mente. Yo a través de mi Creador curo la mente y por lo tanto el cuerpo se cura. Y afirma la identificación con el espíritu, o sea, con la parte más sabia de nosotros mismos. Ese es el espíritu. Principio número 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Es lo mismo. Cambiamos el término espíritu por conciencia, por mente recta, por mente sabia, diría. Dado que los milagros reconocen a la mente sabia, ajustan los niveles de percepción, o sea, se empieza a percibir correctamente y los muestran en su debido lugar, o sea, ponen todo en su lugar. Esto sitúa al espíritu, o sea, a la mente sabia en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. O sea, si tú eres espíritu, si tú eres sabiduría, si tú eres mente recta, entonces mi espíritu está totalmente en comunicación conmigo misma y tu espíritu está totalmente en comunicación contigo misma, o sea, tu sabiduría innata. De eso nos está hablando. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Así es. Te decía hace un momento que cuando ocurre el milagro en mi consultorio, wow, es un estado de gratitud y de paz el que yo experimento enorme porque ocurrió el milagro. Y doy gracias ahí infinitas de lo que yo soy y de lo que es mi paciente, lo que es mi hermana. Los hijos de Dios son santos porque somos santos, lo podemos cambiar por la palabra sanos. Los hijos de Dios son sanos y los milagros honran su sanidad. O sea, ya somos sanos de origen, pero lo hemos olvidado, nos hemos perdido. Y los milagros honran su santidad o sanidad que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. El ser sanos no lo podemos perder. Es nuestra esencia misma, por lo mismo que te he estado diciendo. Somos imagen y semejanza del Creador. Y eso nunca se va a perder en nuestra esencia. Nunca. Como somos eternos, ahí va a estar todo el tiempo la sanidad. 32. Yo inspiro todos los milagros, habla Jesús, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En este orden tú eres perfecto. O sea, un milagro te lleva más allá de las leyes físicas. En toda esta lectura
ya en varios principios se ha hablado de esto. Por ejemplo, el milagro va más allá del tiempo. El milagro, si la ciencia dice que un cáncer se va a curar o no, o que incluso es incurable, pero que para que se cure van a pasar muchos años o muchos meses y mucha terapia muy penosa, el milagro abole esto y es capaz de curar en muy poco tiempo un cáncer, por ejemplo. Lo mismo un dolor súper profundo. Cuando yo veo a mis pacientes que vienen devastadas, por ejemplo, por la infidelidad de su marido, a los 3 meses, antes, al mes, ya no hay dolor. Ya lo pueden ver desde fuera, como siendo el testigo imparcial y sabio de eso que ocurrió. Ya no les toca. Ahí ya ocurrió el milagro, gracias a la psicoterapia, gracias al cambio de percepción, que sería, desde el punto de vista del curso de milagros, esa persona simplemente hizo el cambio de percepción. Desde el punto de vista de la psicoterapia, esa persona entró en conciencia y ya se puede desligar del evento desafortunado de la infidelidad de su marido. Lo puede ver allá afuera, lejos. No, ya no ligado con ella. Por eso dice, yo inspiro todos los milagros, desde luego, Jesús, o sea, la mente crística, a eso se refiere. Ayer hablé ampliamente de la mente crística. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones, o sea, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, lo que te decía, van allá más, abolen el tiempo, abolen la ciencia, abolen muchas cosas que son leyes del mundo del ego, o sea, leyes físicas. Te elevan a la esfera del orden celestial, sí, a un orden muy superior, que es el que nos pertenece realmente. En ese orden tú eres perfecto. Sí, en el orden celestial, en el orden de la verdad, en el orden de Dios, somos perfectas, perfectas hijas de Dios, muy susceptibles de entrar en conciencia, muy susceptibles de hacer milagros. Los milagros, principio número 33, los milagros te honran porque eres digna de ser amada. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti misma y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Acuérdate, expiar, corrección del error. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Todo lo que te acabo de decir en los incisos anteriores. 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los milagros le devuelven a la mente su llenura, o sea, su compleción. Una vez que nosotros estamos en milagro, es que ya completamos nuestra mente. En psicoterapia se dice que ya cerramos la situación. Ya no falta ni sobra nada, estamos en plenitud. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. O sea, al corregir esta sensación de carencia, de que algo me falta, entonces llego a mi propia protección. Estoy incluso previendo otras situaciones que me puedan dañar, ya no me van a dañar, porque yo sé que soy completa en mí misma. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Si yo me voy al espíritu, nada me puede dañar. Ahí soy invulnerable. Por eso Jesús decía,
cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Por qué decía eso? Porque somos invulnerables. No acepta esta invulnerabilidad, esta potencia que tenemos, no acepta intromisiones, nada nos puede dañar. De eso nos está hablando el principio 34. Qué bueno, aquí está Alma Julieta, aquí está Pile Jiménez, bienvenidas. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Desde luego que todo esto, el cambio de percepción, el que alguien haga un milagro hacia nosotros o que nosotros lo hagamos hacia otra persona, es una expresión de amor. Y muchas veces ni cuenta nos damos que ocurrió un milagro. Por eso dice, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Claro, es el cambio de percepción para ir a la percepción correcta. ¿Y cuál es la percepción correcta? Es la verdad tal como Dios la creó. Por eso es tan importante el estudio de estos libros. Ayer hablaba de que hay muchos libros sagrados. Uno de ellos es el curso de milagros. También hablé ayer de por qué es sagrado. Puedes ir al video de ayer que se llama La mente crística y juventud, o juventud y la mente crística. Ahí hablo más profundo de esto. Los milagros son ejemplo de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Vuelve a hablar Jesús. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, o sea, de la corrección del error, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Así es. Hasta que no hacemos el cambio de percepción, no podemos conocer el orden verdadero de las cosas. O sea, el orden divino. Número 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros, o sea, la mente recta. Cuando dice Espíritu Santo, se refiere a la mente recta, se refiere a la mente sabia. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Sí, desde la mente sabia, desde el Espíritu Santo, sabemos perfectamente qué sí es creación de Dios y qué no. O sea, qué sí es verdad y qué es mentira. Qué sí es lo verdadero y qué sí es qué es la ilusión. Separa lo verdadero, podemos hacer la separación de lo verdadero de lo falso mediante la capacidad para percibir totalmente, o sea, ve holísticamente en vez de por partes. Eso es lo que nos da la mente sabia. Podemos ver un hecho con todas sus implicaciones y con todas sus causas. Los psicoterapeutas nos entrenan a esto. Dado que somos, desde el punto de vista de la psicología, de la ciencia, solucionadores de problemas, y desde el punto de vista del curso de milagros, desde el punto de vista de la espiritualidad, somos obradores de milagros. Todos lo somos, pero nosotros, los psicoterapeutas, fuimos entrenados para eso, para ver holísticamente una situación. De eso nos está hablando. Pero todos, todos podemos tener esa capacidad, se aprende. Y el curso de milagros te la da, porque ya te he dicho que tiene 365 lecciones
La parte que yo estoy ahorita leyendo es la parte teórica, el primer libro, pero el segundo libro tiene 365 lecciones o ejercicios, uno para cada día del año. Y ahí aprendemos a ver con la mente sabia, que es holística, que es total, no ve parcialidad, ve totalidad. Estábamos en el 39. Vamos al 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Así es, el milagro nos hace conscientes de que todos somos uno, que somos parte de Dios mismo, que estamos muy unidos, que venimos en línea directa de Él, en la filiación que ya te expliqué, y cuando podemos reconocer esto, entramos al mundo de los milagros. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. En el milagro no hay carencia, solo hay plenitud, hay totalidad. 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Exacto. El cambio de percepción que viene del milagro te ve siempre como unido a todo lo que es y existe. Por lo tanto, no hay aislamiento, no hay privación y no hay carencia. Si estamos unidos a Dios mismo, a Jesús, al Espíritu Santo y a todos nuestros hermanos, ¿dónde está la privación y la carencia y el aislamiento? Es solamente una creación de nuestra mente, el aislamiento, la privación y la carencia. En realidad, cuando ocurre el milagro, cuando ocurre el cambio de percepción y la expiación, no hay nada de esto. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ello. Hay veces que la persona no está lista, le falta proceso. Eso lo veo mucho tanto en el curso de milagros como en la psicoterapia. Yo no puedo forzar a alguien que se dé cuenta de algo, porque si no está lista, yo lo único que me queda es esperar a que esté lista. E igual, los obradores de milagros pueden ver esto. Si ya está lista la persona para la cual se le quiere hacer el milagro, va a ocurrir. Si no está lista, por más buena intención que tengamos, no va a ocurrir. Jesús tenía esa gran capacidad. Por eso era un poco selectivo en a quién curaba y a quién no. Sí hubo gente a la que no curó. Y fue por eso, porque él sabía que esa persona no estaba lista, que incluso le podía hacer más daño que bien si ocurría el milagro. Y lo mismo nos pasa a los obradores de milagros que estamos aquí en esta dimensión llamada Tierra. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. O sea, alias mente crística. He hablado mucho de la mente crística en estos videos y a eso se está refiriendo. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo, o sea, de la mente crística, y de haber aceptado la expiación, o sea, la corrección del error. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. ¿Te acuerdas que decía que en un principio anterior decía que muchas veces no son perceptibles? A eso se está refiriendo. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no enseñan ese tipo de comunicación.
debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Claro, si yo ya entré en conciencia para hablar en el idioma de la psicoterapia, ya no necesito el milagro, ya estoy sanada, ya estoy en comunicación directa con Dios, o sea, con la perfección, con la salud, con el bien, con la felicidad, con todo eso, ya no necesito el milagro. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal, que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal, lo que yo te decía anteriormente. Si yo estoy pensando que para que ocurra la solución a un problema tiene que pasar mucho tiempo, el milagro colapsa el tiempo. El milagro va a hacer que lo que yo creí que iba a tardar meses o años pueda tardar horas o minutos. Eso hace el milagro. Y yo ya lo viví, lo he vivido varias veces. Ayer en la transmisión de ayer platicaba cómo yo me curé de una gastroenteritis que ya tenía 3 días en 15 minutos. Después de ir al conocimiento del curso de milagros y ocurrió el milagro. Me sané en 15 minutos. Lo que se supone que venía yo arrastrando por más de 2 días, que no podía comer, que estaba en una debilidad espantosa. Esto ocurrió a las 12 del día, a las 2 de la tarde yo ya estaba guisando, a las 3 de la tarde estaba comiendo perfectamente y a las 7 de la noche estaba dando mi curso de milagros presencial. ¿Ves cómo colapsó el tiempo? Eso hace el milagro. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. O sea, el milagro colapsa el tiempo, pero la revelación se sale del tiempo. La revelación es la conciencia plena, el darte cuenta de las cosas así en un tris, que como quien dice que te caiga el 20, decimos aquí en México. Ahí ya ni es necesario el tiempo, ya ocurrió. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar, desde luego. Es un gran recurso para sanar y no hay grados de percepción errónea. O estás equivocado o no estás equivocado. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. O sea, no importa que sea un cáncer o sea un catarro, no importa. De ambas maneras funciona. Para el milagro no hay grados. Es igual sanar un catarro que sanar un cáncer. Sanar una infidelidad que sanar una depresión. Sanar algo que parece muy grande contra algo que parece muy insignificante, no hay eso. Todo es importante y todo es digno de ser solucionado. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Ajá. O sea, el milagro entra en la creación. El curso de milagros nos enseña que los seres humanos cuando erramos, cuando hacemos algo equivocado, es que fabricamos. Y cuando hacemos algo correcto, es que creamos. Entonces, por eso dice, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación. Se refiere a la creación de Dios. Cuando hacemos algo correcto, nos emulamos a Dios. Aceptando como cierto lo que concuerda con ella, con la creación, y rechazando como falso lo que no. O sea, es verdad lo que es correcto, lo que es perfecto, y lo que no es correcto y lo que no es perfecto
no existe, es irreal, es una ilusión. ¿Ok? Pues ahí están los 50 principios de los milagros comparados con la psicología y pues muy interesante, ¿no te parece? Entonces aquí todos los lunes o miércoles, a veces lunes, a veces miércoles, voy a estar haciendo esta comparación entre lo que es la ciencia de la psicología y la expresión para mí magistral de la espiritualidad, que es un curso de milagros. Así que estoy a tus órdenes. Y se me olvidaba, siempre en todas mis transmisiones, por haber asistido, tienes derecho a una sesión gratuita conmigo para que yo te guíe en lo que es espiritualidad y cómo aplicar la espiritualidad y cómo aplicar la psicología a cualquier problema que tú tengas. Entonces lo único que tienes que hacer es ponerme en el chat: yo quiero mi sesión, y con mucho gusto yo te la regalo. Solamente pónmelo y yo me contacto contigo. ¿Ok? Muy buenas noches.